Amigos de BPI TV, nosotros nos encontramos en el Salón Francisco de Miranda, mejor conocido como la Sala E de la Universidad Central de Venezuela. Ya ven ustedes en sus imágenes parte de la presentación que van a hacer de la Encuesta Nacional de Hospitales de Médicos por la Salud, una iniciativa, por supuesto, de esta organización no gubernamental. Quien va a presentar la encuesta va a ser el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, el doctor José Manuel Olivares, quien también estuvo al frente de la Comisión de Salud, de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional. Todo esto para recoger la información de 104 hospitales públicos tipo 3, 4 y 5 y 33 hospitales privados distribuidos en los 22 estados del país. Los hospitales aquí reportados están adscritos a los distintos entes administrativos: Ministerio del Poder Popular para la Salud, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Sanidad Militar, Gobernaciones y sector privado, por supuesto, para dar una radiografía de cómo se encuentra el sistema público nacional de salud en Venezuela. Recordemos que diferentes organizaciones no gubernamentales han alertado sobre la crisis humanitaria y también han alertado sobre la escasez importante de insumos que existen en los centros asistenciales del país. Hay quienes aseguran que la escasez de insumos médicos en los hospitales del país asciende al menos al 85%, algunos hablan del 90% de escasez de insumos médicos. Estos tres indicadores, que son los indicadores más preocupantes: la escasez de medicamentos. Según la encuesta nacional de hospitales, en el año 2017 había un 78% de inexistencia de medicamentos de distintas naturalezas. Sin embargo, para el año el índice de escasez se sitúa en 88%. A esto se le suma un 79% de escasez en material médico quirúrgico y un 88% de inexistencia de catéter y de sondas. A todo esto se traduce. Vamos a escuchar parte de las declaraciones hasta ahora de Dani Golindano. Sobre la situación hospitalaria del país. La organización Médicos por la Salud, cuya organización nace a partir del año 2014, en un momento crítico de la situación venezolana, que se trató en su momento de articular toda la red médica para saber la situación que estaban pasando en cada uno de los hospitales. Y desde ese momento, de ese punto de inicio, la organización fue creciendo de forma vertiginosa, donde el día de hoy contamos con más de 1.100 integrantes en cuya organización, que están distribuidos en todo el territorio nacional. Médicos por la Salud se convirtió en una organización que busca dar la verdad o la veracidad sobre la situación que vive en cada uno de los centros de salud del país. Por eso que para nosotros se ha convertido en un deber y en una obligación desde el año 2014 dar una información necesaria para todo el sector y para el pueblo venezolano. Nosotros desde ese mismo año, durante 5 años consecutivos, hemos venido dando una serie de datos o data de mucha importancia sobre la situación que vive cada uno de los hospitales, de los hospitales tipo 1 hasta los hospitales tipo 4. Nos hemos venido organizando y articulando con múltiples organizaciones en todo el país. Hoy en día muchas ONG forman parte o cooperan con Médicos por la Salud. Médico Unido de Venezuela se articula de forma eficiente y día a día también da esta lucha de veracidad e información sobre el sector salud. Hoy vamos a dar una data de mucha importancia que como les comenté, durante estos 5 años, 2014, 2015, 2016, 2017 y este año 2018, vamos a ver cifras comparativas en cada uno de los años de la situación que vive hoy en día el sector salud de Venezuela. Importante destacar que Médicos por la Salud no es una organización que solamente está conformada por médicos. Médicos por la Salud está conformada desde que el vigilante que está en la puerta del hospital hasta el médico con mayor capacidad de especialización dentro del centro hospitalario. Personal obrero, enfermera, nutricionista, bioanalista, médicos, todo el equipo que conforma el sector salud. Nosotros hicimos una evaluación en más de 104 hospitales sobre la situación que vive realmente hoy la salud venezolana. Y es por eso que hoy estamos acá, para darles información de veracidad y una información 100% fidedigna. A continuación, la ficha técnica sobre nuestra encuesta se la estará dando el doctor Julio Castro. Buenos días. Como les comentó el doctor Golindano, este es el 5.º año consecutivo que hacemos esta
esta iniciativa para efectos de auditoría y para efectos de conocer el marco en el cual fue hecha esta encuesta. Esta es una encuesta que está hecha sobre una plataforma digital que nosotros diseñamos y que le enviamos a cada uno de los médicos del país a través de mensajes directos, redes sociales, mensajes de texto, y ellos a través de esa misma aplicación es que nos dan la información de cada uno de los centros en los cuales ellos están trabajando. Las preguntas están contextualizadas en el periodo de las 2 semanas previas al momento de realización de la encuesta, que incluye desde el 1 de marzo hasta el 10 de marzo, la gran parte de la información, y posterior a eso fue la tabulación de la encuesta, o sea que es una fotografía bastante reciente de la situación de cada uno de los hospitales. El alcance de esta encuesta alcanza 22 estados, los únicos 2 estados de los cuales no tenemos información son los estados donde hay menos población en Venezuela, que es el territorio federal del Tamacuro y el estado Amazonas, que tienen muy poca población. En total tenemos 55 ciudades registradas en nuestro registro, 104 hospitales públicos que están entre clasificación tipo 3, tipo 4 y tipo 5, son los hospitales de mayor capacidad de atención y mayor complejidad, pero también hay 33 hospitales privados. Ya desde hace 3 años incluimos al sector privado en la encuesta para ver el panorama completo de la situación hospitalaria nacional. Los entes que están evaluados en esto son Ministerio Popular para la Salud, Sanidad Militar, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, algunos hospitales de barrio adentro y gobernaciones y algunas alcaldías, muy pocas alcaldías porque ya casi ningún hospital está regentado por alcaldías en el país. El total de las camas que registran esta encuesta alcanza 18.300 camas. En Venezuela es difícil encontrar inclusive el total de registros de camas operativas del país. En la memoria y cuenta de los últimos 2 años no tenemos información de ningún tipo, no hay información auditable y información pública que nos permite saber, ni siquiera la lista de hospitales, por lo cual esta información que tenemos hoy en día para compartir con ustedes cobra mayor información. En total son 730 pabellones y tuvimos un total de 386 registros de médicos o personal de salud que labora en el hospital de donde está reportando. Buena parte de nuestro método de auditoría, que podemos comentar quizás en la parte de las preguntas, obedece a personas que nos dieron información de dentro del hospital, son trabajadores del hospital, médicos, enfermeras, técnicos cardiopulmonares o personal administrativo del hospital que nos da información de cada uno de los centros. Creo que esta es una iniciativa que tiene 5 años consecutivos haciendo las mismas preguntas todas las veces, o sea que el formato de observación es muy estricto y es muy coherente con lo que hemos visto, y esto es lo que vamos a compartir con ustedes. Los dejo para los datos específicos. Al final tenemos algunas novedades tecnológicas, al igual que el año pasado. Toda esta información está basada en un link que vamos a compartir con ustedes, y para la gente que hace investigación, investigadores, periodistas, este link pueden ver lo que llamamos, que incluimos nuevo este año, lo que es la ficha técnica, en lo cual cada una de las personas, los periodistas, los investigadores, pueden ver la respuesta específica de cada uno de los hospitales en este link o en el documento digital, y pueden ver el perfil de cada uno hospital, cuántas camas funcionan, si el servicio de pediatría funciona o no funciona, cómo está funcionando la emergencia, cuántos pabellones están, si hay fórmulas lácteas, etcétera, etcétera, de cada uno de los hospitales que enviaron información. Con ustedes, el doctor José Manuel Olivares, diputado. Bueno, buenos días. Lo primero, siguiendo la línea, esto no fuera posible sin el esfuerzo de médicos, sin el esfuerzo intelectual, físico, de tiempo de médicos como el doctor Julio Castro, como el doctor Golindano y toda la red de médicos a nivel nacional que, asumiendo su compromiso con el país, decide contribuir y ayudar en esta data. Lo primero que queremos aclarar es para qué sirve esta data. Bueno, para muchos sectores. En primer lugar, para el gobierno nacional, ojalá reflexione con estos datos que vamos a presentar el gobierno nacional, entienda que estamos hablando de cifras, pero cifras que se traducen en venezolanos, en historias, que cada gráfica, cada número que ustedes vean ahí, detrás de él hay una historia. Hay un padre, hay una madre, hay un hijo, hay un dolor, un sufrimiento de un venezolano que sufre por los números y los gráficos que vamos a dar acá. Ojalá el gobierno reflexione e insistimos con un pensamiento dogmático.
Las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas de la gente. También sirve para que todas las personas que se confluyen en torno al frente tengan esta data y vean una razón más para luchar, que este frente que está hoy armado en nuestro país tenga una razón más de lucha para avanzar por el cambio que merecemos los venezolanos, pero también para la Fuerza Armada, para que nuestros oficiales de las Fuerzas Armadas vean la realidad de nuestros hospitales, para que los capitanes, tenientes, mayores que tienen esposa, hijo y familia vean la realidad de lo que ocurre en nuestros hospitales y tengan ese sentimiento de deber ante la crisis que sufren los venezolanos, y sin duda alguna para que los organismos internacionales puedan tener data, algo que está ausente en nuestro país, que es la data para poder tomar decisiones y poder intervenir en la ayuda que tanto necesitamos los venezolanos. Lo que ven en este momento es lo que es el mapa de nuestro país. Ahí están todos los estados o entidades geográficas de Venezuela con el número de data recabada en cada uno de ellos. Todo esto lo pueden verificar, como decía el doctor Julio Castro, en el sistema vía internet. Y aquí comenzamos con algunas datas. Como ven, comienzan las gráficas en el año 2014 de color azul y terminan con la roja o naranja del año 2018. Ahí pueden ver la evolución significativa de lo que ha sido la misma investigación durante los últimos 5 años. Comenzamos con el renglón de medicamentos. En este momento del año 2018 estaríamos enfrentando un 88% de escasez de medicamentos. Esto se traduce en los venezolanos que van a un hospital y tienen que comprar todo. Los venezolanos que van a un hospital y le dicen, compre el kit para la cirugía, compre los antibióticos, compre cualquier sonda, medicina, porque de igual manera el material médico quirúrgico está en 79% de escasez. Catéteres y sonda, 84% de escasez. Los 3 catéteres, material médico quirúrgico y medicamentos son instrumentos básicos o son renglones básicos del funcionamiento de cualquier hospital, y esto lo podemos traducir en que el venezolano que no tenga plata se muere. Que no haya un venezolano que vaya a un hospital que no tenga que poner de su bolsillo, que no tenga que pagar ante esa cifra de escasez que ocurren en los hospitales de Venezuela. Más grave aún, algo tan simple como una rayos X, tradicional, rutinario para muchos diagnósticos, 94% de escasez en rayos X en los hospitales de Venezuela. En los servicios de tomografía, 97% de funcionamiento intermitente o no operativo. Para que tengan una idea, una tomografía está en un orden de los 20.000 a 40 millones de bolívares, de 20 a 40 millones de bolívares. El venezolano que no tenga este dinero, que vaya a un hospital, se va a enfrentar a un no, porque el 97% de los servicios de tomografía no funcionan en Venezuela para un diagnóstico complementario o para confirmar una presunción diagnóstica de cualquier patología en cualquier estado de nuestro país. Más rutinario y grave aún son los laboratorios. Todos ustedes que nos ven, que nos escuchan, alguna vez han hecho una hematología simple, un perfil 20, un perfil preoperatorio, un perfil lipídico, una prueba de embarazo, una prueba de HIV. Hoy el 100% de los laboratorios de nuestro país están no operativos o no funcionan de manera correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que solo hacen hematología, que solo funcionan en la mañana, que no hacen examen de orina, que no hacen pruebas especiales o que definitivamente están cerrados por falta de reactivos para realizar algún tipo de laboratorio. Vean lo dramático de esta imagen, lo que es la traducción de que los laboratorios, las tomografías, los ecos y los rayos X, que son las herramientas más simples y complementarias de un diagnóstico clínico, están todas sobre el 90% de no funcionamiento o funcionamiento intermitente. Esto no escapa de la realidad o de la crisis que sufrimos los venezolanos, 79% de escasez de agua en los hospitales. Trasládese un segundo a estar hospitalizado en una sala de hospitalización de cualquier estado de nuestro país. Lo veíamos en el Hospital de los Andes, cómo ponen el agua una vez al día en algunos pisos, cómo tiene que bajar el paciente con un tobo a recoger agua para bañarse, un paciente que está hospitalizado por una cirugía, por una herida de arma de fuego, por una herida de arma blanca, porque le acaban de hacer una cesárea a una mujer. El 79% de nuestros hospitales, y no vayamos a lo más simple de los horrores que se pueden tener en una sala de hospitalización, porque algo tan simple como que tenga agua, el 80% de ellos no lo pueden garantizar. Esta cifra es una de las que más nos llama la atención, y vean cómo ha ido empeorando paulatinamente, que es la presencia o operatividad de los pabellones o quirófanos. Hoy no hay un hospital de Venezuela que no tenga pacientes en lista de espera, y ahí está una de las explicaciones. Si tienes casi 90% o sobre 90% de escasez de medicamento y material médico quirúrgico, pero también 53% de los quirófanos no operativos, ahí está la explicación de por qué hay ruleteo,
porque hay venezolanos que pasan de hospital en hospital para que los puedan operar, porque no hay quirófanos operativos. Ahí está la explicación, porque hay mujeres con cáncer de mama en lista de espera, porque hay hombres con cáncer de próstata en lista de espera, porque hay niños en lista de espera, o porque hay venezolanos en su casa simplemente convertidos en un número, porque no hay un pabellón o un quirófano que pueda solventar su intervención quirúrgica ante una dramática cifra de 53%, es decir, más de la mitad de los quirófanos de este país están cerrados o no operativos por razones varias, desde aguas servidas hasta lámparas que no funcionan, hasta máquinas de anestesia que no sirven, o simplemente tomas de aire presurizado que no están operativas en estos quirófanos. Y por último, en esta lámina, lo decía el doctor Julio Castro, de un universo de 18.300 camas, estamos hablando que el 40% no funciona. Esto se traduce en salas cerradas, esto se traduce en disminución de la operatividad del hospital, eso se traduce en decirle, señora, hoy no la podemos ver, venga la semana que viene o venga mañana porque no hay donde hospitalizarlo. O su hijo con fiebre, lléveselo porque no hay una cama donde hospitalizarlo en este momento del hospital. El hambre que sufren los venezolanos, la escasez de medicamentos y medicinas, pero también de alimentos que sufren los venezolanos, está en la realidad de nuestros hospitales, está en la realidad de un paciente hospitalizado. Olvidémonos, yo cuando estudiaba medicina, me recuerdo claramente que además de el diagnóstico, de la terapéutica médica, el tercer pilar fundamental era la nutrición del paciente. Dietas hipercalóricas, hiporsódicas, popularmente blandas, líquidas, con sal o sin sal. Hoy es impensable en un hospital de nuestro país porque el 96% de las cocinas de los hospitales en Venezuela no sirven alimentos. En el 96% de los hospitales de nuestro país no alimentan a los pacientes. Un paciente que necesita una dieta especial, un paciente que necesite comer después de una intervención quirúrgica o recuperarse, se enfrenta a que si no hay un familiar que le lleve el alimento, si no tiene una compañía que le lleve el alimento, hoy no tendrá cómo comer algún paciente hospitalizado en nuestro país. Y de igual manera se han ido deteriorando lo que es la asistencia de fórmulas lácteas, lo veíamos y vivíamos en el Hospital JM de Los Ríos, primer hospital pediátrico de Venezuela, y es que el 66% de los servicios pediátricos, únicamente de los servicios pediátricos de nuestro país, no pueden dar fórmula láctea. Es decir, no pueden dar un tetero a un niño desnutrido, no pueden dar un tetero a un niño recuperándose de un dengue, no pueden dar un tetero a un niño que no pueda tener a su madre cerca o que su madre no pueda conseguir leche en un supermercado. Hoy, 66% de nuestros hospitales no tienen cómo dar fórmula láctea a los pequeños, a los niños que hoy se encuentran hospitalizados por diversas patologías. Es aquí un reflejo de la crisis social, de la crisis de hambre que sufren los venezolanos día a día, que se traslada efectivamente a un hospital. Y aquí, para que tengan una idea, ese 4% excedente se lo van a dar dietas, y lo vivió el doctor Golindano hace muy poco con su madre, como saliendo de una intervención quirúrgica cardiovascular, la dieta que le dieron fue pasta con agua, un plato de pasta con agua, una dieta llena de carbohidratos, un paciente que acaba de salir de una intervención cardiovascular en un hospital de la ciudad de Caracas. Aquí en esta gráfica pueden ver de manera distinta algunos servicios especializados para nosotros, como son las terapias intensivas de adulto y niño en los quirófanos. Pueden ver los niveles de operatividad en verde, los niveles de no operatividad completa en rojo y la falla intermitente, que se puede traducir, o que la mayoría de las veces se traduce, en que no puedes recibir al paciente, o que tienes, igual de las emergencias, que no pueden recibir al paciente. Hoy no hay una emergencia en Venezuela que funcione a cabalidad. Hoy no hay una emergencia en nuestro país que pueda atender al 100% el paciente politraumatizado, el paciente con herida por arma de fuego, un adulto con infarto al miocardio. La primera causa de muerte en Venezuela siguen siendo enfermedades cardiovasculares y solamente el 5% de nuestros hospitales están listos o preparados para atender un infarto. Aquí, si sumamos cómo están las emergencias, si se lo sumamos a que no hay pabellones, a que no hay cama, a que no hay material médico quirúrgico, a que no hay medicamentos, hay dos traducciones. Que el que no tenga el dinero o la suerte de conseguir esto se va a enfrentar a la realidad de todos los días, que es la muerte de un venezolano en un carro por puesto, en una camilla en un pasillo, en una sala de hospitalización sin recursos, o peor aún, en su casa, ante la frustración de que en ningún lugar podía recibir la respuesta a la afección de salud que tiene esta persona. Aquí vemos igualmente lo que es el evolutivo de los pabellones, cómo ha ido fluctuando gráficamente la operatividad de ellos, los que no están operativos, cómo han seguido en aumento, la operatividad en verde disminuye cada vez más, y la fluctuación que se traduce en no puedes tener el caso hoy, no puedes entrar a pabellón el día de hoy con el paciente, cancela la cirugía, o más gráfico,
las protestas que hemos visto de pacientes de traumatología que pasan 4, 5, 6 y 8 meses hospitalizados porque no hay el material médico quirúrgico. Cuando consigue el material es rechazado del quirófano porque llegó una emergencia ya que hay un solo pabellón o porque el pabellón estaba contaminado ante la ausencia de material para desinfectar, aire acondicionado o cualquiera de las causas expresadas en este material. La unidad de terapia intensiva pediátrica, no hay que explicarle a un padre lo que significa tener a un niño que requiere la unidad de terapia intensiva. La última imagen gráfica que tenía el país de una unidad de terapia era la del JM de Los Ríos, cuando se desbordaban las aguas servidas y estaba técnicamente cerrada por unas cataratas de aguas dentro del hospital JM de Los Ríos, y aquí vemos nuevamente su evolución, cómo sigue disminuyendo la franja verde, cómo sigue aumentando la franja roja y cómo esa franja amarilla de operatividad fluctúa en te puedo atender, no te puedo atender, puedo recibir solo uno, hay 10 casos pero tienes que elegir cuál vas a recibir, o en definitiva el ruleteo del paciente que necesita o debe ir a otro centro asistencial. Y aquí en este mapa un poco más gráfico para que puedan ver la expectativa nacional, siendo 1 lo mejor a 0 lo peor, pueden ver en rojo o en azul los estados con mejor o peor operatividad de quirófano. Como pueden ver, no sé si se ve el cursor acá, hay centros del país como es el estado de Nueva Esparta, el estado Sucre, al oriente de Venezuela, con una peor capacidad de quirófanos, con un peor acceso a quirófanos. De igual manera, en el otro polo del país, en occidente con Zulia, se ven que los estados con mayor población también van a tener un déficit medio, como son los estados del centro del país. Y en la ciudad de Caracas, a pesar de tener la mayor concentración hospitalaria de Venezuela, de tener más de 5 hospitales universitarios por el número de camas y de pabellones quirúrgicos, vemos cómo se encuentra en la mitad de lo que es la operatividad de quirófanos, siendo Caracas, o contando Caracas con el Hospital Universitario, Miguel Pérez Carreño, Domingo Luciani, Hospital Vargas de Caracas y algunos otros hospitales dentro de la ciudad, se encuentra con una dramática cifra de mitad de operatividad. Aquí tienen la ficha hospitalaria digital, para los que quieran hacer trabajo de investigación con mayor profundidad, podrán encontrarlo en la página web. Ahí van a ver todos los estados del país, en ese ejemplo que ven, si ven el estado Anzoátegui, la ciudad Barcelona, el hospital Domingo Guzmán Landera, el hospital César Rodríguez. Si abren alguno de ellos van a tener la ficha del hospital, nombre del hospital, a qué unidad del gobierno nacional pertenece el hospital. En este caso el doctor José María Carabaño Tosta, en la ciudad de Maracay, pertenece al Seguro Social, y ahí van a tener cada uno de los ítems diagnósticos, si funciona o no funciona el laboratorio, cómo están los insumos médicos, cómo están los servicios de apoyo, para que sea totalmente auditable, verificable y que cada quien o puedan profundizar en un estudio que quieran hacer en cualquier entidad federal de nuestro país. Ahí tienen una data totalmente auditable y verificable. Nada de lo que se está haciendo aquí tiene algún tipo de trasfondo o mentira, simplemente resaltar el sufrimiento y el dolor de quienes no encuentran solución en un hospital y de que ustedes, los medios de comunicación, puedan tener de igual manera acceso a información oculta. Como ustedes saben, desde hace 2 años el Ministerio Popular para la Salud no da dato oficial, desde hace 2 años el Ministerio no da información pública sobre mortalidad, y aprovecho de anunciarles que este es solo el inicio. En este año la Red Médicos por la Salud, la Comisión de Desarrollo Social, equipos asesores encabezados por el doctor Julio Castro y distintas sociedades médicas vamos a hacer este mismo trabajo con especialidades como cardiología, medicina interna, cirugía, pediatría, para que todo nuestro país y el mundo pueda tener data real y certera, no solamente como esta del sistema de salud, sino de distintas enfermedades, qué hay y qué no hay, cómo funciona, cómo está la mortalidad, entendiendo que el gobierno tomó una decisión de no informar, de ocultar la verdad, y la verdad es esta. La verdad es que cada día mueren venezolanos por falta de insumos y por falta de medicina. Ahí le dejamos algunas consideraciones que hemos realizado. Cómo se ve un deterioro significativo, cómo la data viene siendo constante, pero hacia el deterioro desde que la venimos realizando hace 5 años, y cómo vemos que cuando se habla de manera intermitente es que el servicio no está operativo los 7 días a la semana, las 24 horas al día, como debe ser, como era en Venezuela, como es en cualquier parte del mundo y como debe ser un servicio de préstamo de salud en Venezuela, en Caracas, en China o en cualquier parte de la región. Ahí le dejamos el link. Cualquier persona que quiera revisar la data en tiempo real puede entrar en ENH 2018, Encuesta Nacional de Hospitales 2018.data, y van a poder tener las gráficas, la ficha por hospital, la gráfica por estado, cualquier información adicional que deseen, y entiendo que están los comparativos, están también las datas de los años anteriores, así que pueden verificar la data del 2014, del 2015,
16, 17, culminando con la data que acabamos de presentar el día de hoy, que es la encuesta nacional de hospitales del año 2018. Mira, la data que te dimos es 53% de inoperatividad de quirófanos, es decir, salas operatorias donde tú llevas un paciente a pabellón, bien sea por una cirugía planificada, electiva o una cirugía de emergencia producto de un arma de fuego, de una fractura o de cualquiera, una apendicitis que necesitara o requiriera tener un paciente en emergencia. La data es nacional, 53% nacional. En esta gráfica, no sé si pueden poner el mapa, si ven en la gráfica del mapa van a ver, según como el score de Gini, hay los peores y los mejores estados. Si ven ese gráfico se darán cuenta que Sucre, Nueva Esparta, Táchira y Zulia serían los peores estados en cuanto a la operatividad de los pabellones quirúrgicos. En la zona central del país estamos en el promedio de 0 a 1 en 5, lo cual es bastante dramático que en la ciudad de Caracas, teniendo tantos hospitales, solamente funcionan la mitad de los pabellones si queremos extrapolar la información. Y en el caso de quien levanta la data, la Red Médicos por la Salud, junto a otras redes de médicos organizados, envía un link digital, como explicaba el doctor Julio Castro, pero luego hace una verificación en segundo tiempo de quién es el médico, si el médico realmente trabaja, funciona o labora en el hospital que está reportando para poder constatar la veracidad de la data, para poder saber que esta data es real. Y si hay algún tipo de duda, bueno, la mejor invitación es ir junto a las autoridades del ministerio de estos hospitales y ver si es verdad o mentira lo que estamos diciendo, ver si es verdad o mentira que hay una crisis hospitalaria, ir a los hospitales y ver cómo están los pabellones, ir a los hospitales y ver cómo están las unidades de terapia intensiva, ir a los hospitales y ver si están sirviendo alimento a los pacientes o si están dando fórmulas lácteas a los niños hospitalizados. En definitiva, aquí lo que estamos intentando de que no se haga verdad la falta de información, de que no se asuma como que todo está bien, la falta de información, que sin duda alguna ha sido la política oficial. Hemos visto con preocupación el nuevo ministro de Salud, está muy activo en las redes haciendo anuncios que son ficticios, vive anunciando inauguración de obras que muchas de ellas son inciertas y además nos llama mucho la atención que todo está destinado a la red Barrio Adentro. Parece que fue una decisión del gobierno dejar morir el sistema de salud tradicional, parece que fue una decisión premeditada o decidida del gobierno de dejar morir nuestros hospitales y la mucha inversión que están haciendo, hacerla en el sector que ellos idearon o inventaron, que son los CDI o llamado Barrio Adentro. Mira, primero reconocer nuestras fallas. No tenemos una red fuerte en Amazonas ni en el Tamacuro, no teníamos data fiable y creíble para colocar en el estudio, no íbamos a colocar una data solamente por no presentarlo, preferimos decir que no tenemos data de esos dos estados del país. El doctor Castro decía, a pesar de no tenerla, son los estados con menos población del país, lo cual no debe desviar mucho el estudio. Estamos trabajando por lograr tener información del estado del Tamacuro y del estado de Amazonas, que por su lejanía estamos seguros que es mucho peor de la que hemos podido registrar de otros estados. Y con la pregunta de la mortalidad, mira, nosotros hemos intentado, y aquí hablo personalmente, desde que iniciamos la vida pública, en decir la verdad. Yo te pudiera dar una cifra que sería jalada por los cabellos, te podría decir un estimado mío, tantos fallecidos por hora, pero en la medicina no es una ciencia exacta. Nosotros no podemos entender y comprender el comportamiento de distintas enfermedades de manera similar. No va a ser la misma complicación, o a lo mejor un paciente que se deje de dializar fallece a las 48 horas, o a lo mejor fallece a las 72 horas. El paciente con cáncer que yo no opere hoy no va a fallecer mañana, pero sí voy a disminuir su sobrevida. Entonces, si una mujer con cáncer que podía vivir 10 años, el que yo tarde 2 años en atenderla, le va a disminuir su sobrevida a 2 años. Al final es muy difícil. El paciente cardiovascular capaz es el más sencillo. Un paciente con un infarto que no atienda de manera correcta va a perder su vida. Entonces es muy difícil cuantificar el número exacto de vida. Es por eso que le anunciaba que, entendiendo esta inquietud,
y que hay que darle respuesta, el trabajo que estamos iniciando a partir de mañana es levantar las datas por especialidad, poder saber realmente cuántos pacientes han muerto por cardiovasculares, cuántos pacientes han muerto por cáncer, cuántos pacientes han muerto pediátricos, desnutridos, por falta de cirugía, investigando directamente por patología el impacto que ha tenido en un paciente con número de historia, con cédula, el no haber sido atendido. Esa es una segunda fase de este trabajo, mucho más específica, pero que va a poder permitir decirte, han muerto tantos venezolanos por falta de quirófano, o han muerto tantos venezolanos por falta de atención cardiovascular. Esto nada más te da un reflejo que es cónsono con que Venezuela hoy tiene la mayor tasa de mortalidad por cáncer de Latinoamérica, de mortalidad general en Latinoamérica, y que está expresado en esto, en un drama que el sistema no tiene cómo atender o dar respuesta eficiente a los pacientes que acuden a él. Ciertamente, primero también te digo que el gobierno nacional le adeuda 18 millones de dólares a la OMS. A pesar de ello y a pesar de nuestras diferencias, debo reconocer el trabajo responsable de la OMS, que sigue despachando medicinas y vacunas al gobierno venezolano a pesar de la deuda, lo cual habla muy bien del compromiso místico de quienes organizan la OMS y que como venezolanos debemos agradecer. Venezuela no ha querido levantar sus alarmas sobre esta enfermedad. El problema no es que no haya vacuna, es que no vacunaron. Hoy hay vacunas y de hecho una de las molestias que tiene la OMS, esto se lo digo de manera extraoficial, como me lo comunicaron a mí, directivo de la OMS, es que el gobierno tiene vacunas y no las está utilizando. Hay una molestia de la OMS en pensar que están guardando estas vacunas para la campaña electoral, que parte de su oferta electoral sea, andamos vacunando. Sería un manejo irresponsable, mezquino, triste, cruel de la vida de los venezolanos y sobre todo de los niños, que tú en vez de iniciar vacunas masivas de vacunación el día de hoy, o en la oportunidad teniendo vacunas hoy en Venezuela, decidas no hacer las jornadas para guardarlo para algunos eventos electorales relacionados al carnet de la patria. Creo que sería un acto más de irresponsabilidad y de falta de compromiso con los venezolanos, seguir utilizando la salud como herramienta o bandera política. Hoy hay vacunas y el gobierno no las quiere utilizar. El gobierno las está guardando probablemente, es una presunción mía, porque si no, ¿por qué no vacunas hoy si tienes vacuna? Y tiene vacuna porque nos lo dijo la OMS, se las dio la OMS. O sea, el gobierno hoy tiene vacuna y podría estar vacunando a los venezolanos. Colombia reportó un caso proveniente de Venezuela, lo que quiere decir, 2 casos, lo que quiere decir que la enfermedad está circundante en nuestro país y el gobierno sigue sin reconocerla. Ojalá no pase como con la difteria, que la anunciamos en la Asamblea Nacional un año antes por alarmas del doctor Julio Castro y otros médicos y el gobierno decidió obviar la información. Con el caso de los hemoderivados, el doctor Golindano es hematólogo, nos ha confirmado la escasez completa de hemoderivados. Yo lo he sufrido con mis pacientes oncológicos que tienen disminución de hemoglobina, no hay cómo colocar un concentrado a nuestros pacientes, no hay cómo hacer plasmaféresis. Hoy es una herramienta menos que tenemos los médicos. Hay denuncias ciertas de tráfico de hemoderivados de varios tipos, no las hemos podido confirmar. Estamos trabajando para confirmarlas, han sido denuncias que hemos visto en las redes sociales, que hemos visto de algunas personas, pero no hemos tenido la prueba certera de que hay tráfico de hemoderivados. Lo que sí te puedo garantizar es que no hay la capacidad completa de hacer pruebas serológicas para la sangre o de garantizar en todos los hospitales de nuestro país que un paciente que tenga disminución de hemoglobina, que tenga pérdida de sangre por una intervención quirúrgica, sea cual fuera la intervención, tiene disponibilidad inmediata para hemoderivados, lo cual sin duda condena la mitad del procedimiento o condena su vida ante no tener una herramienta tan eficaz como es colocar un litro de sangre, 400 mililitros de sangre a un paciente que lo amerite. Esperamos poder confirmar si realmente hay tráfico de hemoderivados. Hasta ahora sería irresponsable confirmar. No hay data oficial sobre el sarampión. Estamos trabajando en intentar levantar data por los caminos verdes, ver si la logramos del Ministerio de Salud. Información hasta ahora del sarampión. El gobierno tiene vacunas que le dio la OMS y no la usa. Hay casos de sarampión en Venezuela sobre lo normal esperado, lo que requiere una respuesta oficial del gobierno que todavía no ocurre. Hay un déficit de vacuna en nuestro país, alrededor del 70%. Los porcentajes de vacunación municipal en Venezuela son del 40%. Lo que establece la OMS es que sean del 90%, porque si estamos 60% por debajo en cobertura. Esto es lo que explica por qué hay difteria en el país,
porque no hay cobertura en la vacunación o en la inmunización de pacientes. Y la protesta que veíamos, bueno, todo el que nos vea y nos escuche que tenga hijos pequeños sufre esta realidad. Si no tienes cómo pagar la vacuna en privado, en dólares o en otra moneda, no tienes cómo vacunar a tu hijo. Si vas a un hospital, no están las vacunas completas o los esquemas completos del mes, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año, 2 años. No existe el esquema de vacunación completo. Lo que más nos preocupa es que la información que nos da la OMS es que el gobierno tiene vacunas. Entonces, ¿por qué no utilizar las vacunas? ¿Por qué no hacer los planes de vacunación? Aquí mismo, a pocos metros, está la Fábrica Nacional de Vacunas, que inauguraron con bombos y platillos, que no produce nada. Trae vacunas de La Habana, vacunas que no tienen aval internacional, le pegan una etiqueta y son las que distribuyen en algunos casos. Es un tema que debemos investigar y revisar a profundidad. No está en la encuesta nacional de hospitales porque no quisimos cambiar los patrones de investigación que tenemos hace 5 años, pero vendrá en la investigación que hagamos con la Sociedad Venezolana de Pediatría, donde podremos saber el estado de la difteria, de la desnutrición, de las coberturas de vacunación, de qué hay y qué no hay, de cómo está el mapa de vacunación a nivel nacional. Esperamos en los próximos días tener esa data ya avalada por nuestras organizaciones y por las sociedades médicas en cada caso. El problema de nuestro país, de los medios de comunicación, de los venezolanos, de nosotros los médicos y de los políticos, es que tenemos memoria corta. Nos acordamos de las morgues porque vimos un video que todos pudimos ver hace poco de cómo las sacaban y respetando el derecho al bien morir y respetando la dignidad del bien morir de un cadáver. Pero hace 1 año mostrábamos imágenes similares del Hospital Vargas de Caracas, cómo en un pasillo estaban apilados 3 cadáveres. Yo los invito a que en cualquier momento vayamos al Hospital Universitario de Caracas o al Hospital Miguel Pérez Carreño un fin de semana y verán la misma imagen. Venezolanos tirados en el piso, venezolanos tirados de manera que vulnera la dignidad de quien fuera una persona, de quien tiene historia y familia y hoy es tratado como un pedazo de carne en descomposición tirado en el piso. Eso habla muy mal de nosotros como sociedad, de cómo hemos perdido la sensibilidad. Hoy no hay un hospital en Venezuela que funcione a plenitud su morgue, no hay ninguno. ¿Qué quiere decir que funcione a plenitud? Que tenga cavas de refrigeración, que tenga el número de cavas necesarias, que tenga la sala de disección, que tenga cómo conservar, porque además hoy están suspendidos los trasplantes, entre muchas razones por esa, porque no hay cómo preservar los cadáveres para hacer un trasplante de cadáver a vivo, mucho menos de vivos a vivos. O sea, hoy hay una destrucción total. Si está mal a la mitad, si no han invertido en los quirófanos y está la mitad de ellos no operativos, mucho menos podemos esperar que inviertan en los servicios de morgue de nuestros hospitales. Ahí también hay una conexión con el sistema, cómo no funcionan los cadáveres que no reclaman, es un tema con las morgues de los estados. Hay estados como el estado Vargas que no tienen morgue, entonces todos sus cadáveres los traen a la ciudad de Caracas y así cada estado tiene una realidad distinta. Lo que te puedo garantizar y confirmar hoy, que ese video que vimos ocurre cotidianamente en muchos hospitales del país, que esas imágenes dramáticas ocurren cuando pasa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y tienes un cúmulo de cadáveres y no puedes ingresar un nuevo cadáver y vemos estas imágenes grotescas o dantescas como la veíamos, insisto, hace 1 año en el Hospital Vargas, hace 6 meses en el Miguel Pérez Carreño, la vemos ahora en el video que circuló por las redes sociales y va a seguir ocurriendo porque no funcionan hoy a plenitud o como debe ser las unidades o las morgues o los servicios de anatomía patológicos que trabajen con las morgues en ningún hospital de Venezuela. Un 80% de escasez de quimioterapia. No están dando ningún tipo de medicamento complementario para los pacientes trasplantados. Y si vamos a revisar, el 90% de escasez para los medicamentos neurológicos, casi 100% de escasez para los pacientes con Parkinson. Y si vamos revisando renglón por renglón, la cifra será mucho más preocupante. Insisto, y perdón que sea reiterativo, pero nosotros estamos trabajando o vamos a trabajar desde ya con cada sociedad para tener data exacta por especialidad, para que ustedes puedan saber realmente cuántos pacientes trasplantados hay, cuántos hay en lista de espera, cuántos no tienen medicamento y qué medicamento no tienen. Una data tan profesional y tan profunda como esta, pero por especialidad médica. Hoy no ha mejorado ningún indicador. El único indicador que ha mejorado, y lo podemos decir sin problema, es el abastecimiento de medicamentos en la farmacia. ¿Por qué mejoró en la farmacia? Porque el gobierno secretamente tomó la decisión de permitir traer medicamentos al dólar que quisieran. Y por eso que usted va a una farmacia y encuentra un antibiótico en 1,5 millones o en 2 millones. Ah, sí lo encuentra, pero cuesta 2 millones. O por eso que usted lo mejor va a la farmacia con su papá a comprar la pastilla de atención y cuesta 300.000 bolívares, 15 pastillas, 600.000 tratamiento de un mes. Es decir, hay un mejoramiento en el abastecimiento de alguna red de farmacia a expensa del costo. El gobierno decidió decirle a algunas industrias farmacéuticas que trajeran
medicamentos al costo que ellos pudieran conseguir el dólar y que entonces sea el venezolano el que con su sacrificio, con su falta de dinero, tenga que pagar esta escasez. Este es el único renglón que ha mejorado el abastecimiento en la farmacia a expensa del precio. Unos costos muchas veces impagables, unos costos que muchos venezolanos no pueden pagar. Si un antibiótico para tu hijo te cuesta $1,5 millones y ganas sueldo mínimo, o le compras el antibiótico al niño o vives un mes. Ese es el dilema en el que transitan muchos venezolanos el día de hoy, y es el mismo dilema en el que están muchos venezolanos cuando llegan a un hospital y hay 80% de escasez de medicamentos en el hospital, medicamentos de uso hospitalario que no vas a conseguir en una farmacia. Nosotros esperamos tener a profundidad datas exactas y específicas, insisto, por especialidad médica, para que ustedes puedan tener mayor información y podamos juntos develar la realidad o el sufrimiento que se da en el área de la salud. La data de laboratorio no la agrupamos por estado. Sería una gráfica siguiente a crear. Así como agrupamos la de los pabellones, habría que agrupar la de los laboratorios. Lo que menos hay son las pruebas especiales. Lo que menos hay, pruebas HIV. Lo que menos hay, perfil hepático. Lo que menos hay, pruebas especiales, tiroides, T3, T4, TSH. Lo que más comúnmente pueden hacer, hematología. Una hematología simple que en muchos hospitales. Lo que casi no hay en las unidades de terapia intensiva, gases arteriales, por ejemplo, que es un medicamento o una acción rutinaria que se le hace a los pacientes, que son los gases arteriales. Habría que hacer ese trabajo de revisar en cada uno de los estados cómo está el tema de los laboratorios. Nuestra gráfica nos dio 100% de no funcionamiento al 100%. Hay muchos laboratorios que funcionan mediodía. El doctor Golindano, que es hematólogo, tiene experiencia de pacientes que envía a un hospital y le dice, mire, no, hoy no estamos trabajando en hematología. O nada más le podemos hacer hágase este examen en otra parte. Entonces, si tienes un déficit, hablando de la red hospitalaria, la red privada, que también está registrado en algunos estados del país en este trabajo, muestra mejor funcionamiento, pero también con algunas fallas en lo que es el laboratorio. Hay que recordar que la falta de divisa ha hecho que cierren muchos laboratorios, que haya falta de reactivos, que haya falta de productos, lo que se traduce en la operatividad de los exámenes rutinarios. Insisto, hoy en ningún hospital de Venezuela se puede hacer el 100% de los exámenes que requiere un paciente hospitalizado. Llámese perfil preoperatorio, llámese perfil de cualquier tipo que requiera o merite el paciente. Bien, es parte de las consideraciones que tuvieron a esta hora todo el cuerpo médico, entre ellos el diputado José Manuel Olivares y también diferentes integrantes de Médicos por la Salud, quienes por supuesto dieron este balance de la encuesta nacional de hospitales, una ficha técnica que por supuesto habla de un número importante. 104 centros asistenciales han sido consultados. Parte de los resultados son 88% de escasez de medicamentos, 77% de insumos médicos básicos no están dentro de los hospitales del país. Los tomógrafos, el 97% no funcionan, los laboratorios, el 100% de escasez de material, de reactivos para hacer laboratorios en los centros asistenciales. También, por supuesto, un 79% de escasez de agua, pabellones y quirófanos, un 53%.
También de las 18.300 camas, el 40% no están operativas, no hay dieta hospitalaria, 96% de escasez y por supuesto las cocinas no funcionan. Ahí en el tema de las terapias intensivas, en las emergencias el 70% ofrecen servicio de manera irregular y también un dato importante es que los estados orientales son los que tienen los servicios más complicados. El estado Sucre, Nueva Esparta, Táchira y Zulia son los peores estados en el tema con la terapia intensiva en Venezuela. Ellos van a seguir haciendo esta encuesta, ya estableciéndola en el tema de especialidades para conocer cómo impacta esto en el tema de las vidas de las personas por la falla en los tratamientos que se puedan estar haciendo en cada uno de los centros asistenciales y también cuántos pacientes están en la lista de espera para poder ser intervenidos quirúrgicamente y que en relación al tema de los medicamentos hay un rubro que sí se consiguen los medicamentos en la farmacia, han informado esta organización Médicos por la Salud, pero están a unos costos que la gente los está adquiriendo a el dólar libre, es decir, al dólar paralelo. Es la información que nosotros manejamos desde acá, desde la Universidad Central de Venezuela, en lo que ha sido esta presentación de la encuesta nacional de hospitales. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es FPI TV.